Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en esta mañana, todavía buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para tener la predicación basado en este pasaje. Es Colosenses, carta de Pablo a los Colosenses, hermanos. Capítulo 3. Y versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Escribe el apóstol Pablo, dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es de ahí, hermanos, donde vamos a tener la predicación en esta mañana. Y el tema que se ha asignado para el día de hoy, hermanos, es reconstruyendo la imagen de Dios en nuestras vidas. Este es el tema, hermanos, reconstruyendo la imagen de Dios en nuestras vidas. Y para poder entender, hermanos, esto es importante, porque es importante para el ser humano, no solamente para el ser humano, y para nosotros como cristianos también, el reconstruir la imagen de Dios en nosotros, por llamarlo de alguna manera. La imagen de Dios, hermanos, necesitamos entender este concepto desde el principio, entiéndase desde el Génesis. En el momento de la creación, en el cual no voy a hablar mucho de esto porque el hermano ha estado tratando los días viernes. Estamos estudiando este libro de Génesis y él ha estado abundando mucho este día viernes acerca de la creación del ser humano, así como tanto la habitación o el primer hogar donde él estuvo, entiéndase el Edén. En Génesis 2:7, hermanos, hablando de la creación del hombre, vemos cómo Dios formó al hombre, y ahí el hermano nos enseñaba esto, de esta palabra hebrea que es yazar, que significa hacer algo con los materiales ya existentes, es decir, como el alfarero que forma el barro, que con el barro y el agua le da la forma para hacer muchas vasijas. Esa es la idea, hermanos, de yazar, es decir, de formar. Leemos también, hermanos, ahí en ese versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, dice que del polvo de la tierra Dios tomó para formar al hombre. ¿Qué fue lo que hizo del polvo de la tierra? El barro, es decir, esa sustancia física es algo palpable. Es obvio que hizo el cuerpo humano, es decir, la carne, los brazos, el cabello, la cara, las manos, etcétera, etcétera, es decir, el cuerpo. Entonces, hermanos, en ese proceso, el cuerpo que había hecho Dios estaba todavía inerte, sin movimiento, es decir, solo el cuerpo. Y la segunda parte del versículo dice que Dios sopló en eso que Él había formado, del polvo de la tierra, aliento de vida. Y puso, de alguna manera, si lo podemos llamar así, la parte espiritual, cuando Él sopla ese aliento de vida en la nariz del ser humano. Dice, puso la parte espiritual que había formado, que el capítulo 1 y versículo 27 del mismo Génesis dice, entonces, volviendo al versículo 7, dice que entonces en ese momento fue el hombre un ser viviente, es decir, que en el momento en que Dios puso esa parte espiritual, unió esas dos partes que Él había hecho, fue el hombre un ser viviente. Y esto lo explica también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios y versículo 45, donde él está tratando el tema de la resurrección de los muertos. Dice en este capítulo 15, versículo 45, el apóstol Pablo, hablando de esto, dice, así también está escrito, haciendo referencia a Génesis 2:7, que fue hecho el primer hombre, es decir, Adán, alma viviente. ¿Cuándo? Cuando se le dio esa parte espiritual. Dice, y después, hablando de Cristo, en ese mismo capítulo 15, versículo 45, dice, el postrer hombre, hablando de Cristo, espíritu vivificante, haciendo una referencia entre alma viviente y espíritu vivificante. ¿Por qué? Porque vivificante es algo que da vida. Ahí está hablando de Cristo. Entonces, hermanos, lo que queremos resaltar es que el ser humano, cada uno de nosotros, fue hecho por Dios puro y sin pecado, trayendo esa imagen de Dios. Lo podemos ver en los niños, que ellos no tienen pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, en conclusión a esta primera introducción, es que nosotros fuimos formados de esa manera, fuimos formados puros y sin pecado. ¿Cuándo fue que nosotros perdimos esa condición? ¿Cuándo fue cuando nosotros caímos de esa condición? Bueno, el mismo libro de Génesis
en el capítulo 8 y versículo 21, en el marco del diluvio, en el marco de la terminación del diluvio universal, que cuando Dios hace un pacto con Noé y le dice que ya no volverá a destruir más la tierra con agua, entonces dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es en esa etapa de la vida, hermanos, en que cada ser humano pierde esa condición o deteriora esa condición, hermanos. Cuando habla Génesis 8:21 del intento del corazón, hermanos, está hablando de una condición, está hablando de un pensamiento, de un designio del mismo ser humano de obrar de mala manera, es decir, de pecar. Y cuando está hablando del corazón, obviamente está hablando del pensamiento, de la voluntad, de algo que el hombre ha decidido hacer voluntariamente, lo que conocemos como libre albedrío. Y cuando sucede esto, hermanos, estamos separados de nuestro Dios por la condición de santidad que nuestro Dios tiene. Nuestro Dios no tiene relación con el pecado. Y es ahí, hermanos, donde se va deteriorando esa imagen que nosotros en un principio trajimos a esta vida de nuestro Dios, de la manera en que fuimos hechos. Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 59 de su libro, y versículos 1 y 2, dice, hablando de esta situación, dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. ¿Sí? Es decir, Dios no se le ha quitado el poder para salvarnos, dice, ni se ha grabado su oído para no oír. Versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, dice, para no oír. El pecado, hermanos, nos separa de Dios. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, Pablo llama a esa separación muerte. Efesios 2:1, creo que es un pasaje que conocemos, dice, y Él nos dio vida. ¿Sí? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Así como Adán, el día que pecó, murió, hermanos, murió espiritualmente, fue separado de Dios, fue sacado del huerto de donde él estaba en presencia de nuestro Dios. Dice el Génesis que Dios se paseaba por el huerto, su voz se escuchaba por el huerto. Adán tenía esa comunión con Dios, ¿verdad? Pero al pecar, al caer, al desobedecer, él fue separado de la presencia espiritual. Al igual que Adán, hermanos, cada uno de nosotros cuando pecamos realmente estamos haciendo división entre Dios y nosotros, y esa imagen que nosotros teníamos de nuestro Dios se va deteriorando. Entonces, por eso es importantísimo, no solamente para los que no conocen a Dios, sino también para nosotros como cristianos, que entendemos esto, ¿sí? Que tenemos que ir reconstruyendo esa imagen con la que fuimos creados en un principio. Entonces, hermanos, primeramente hemos visto que Dios nos hizo sin pecado. En segundo lugar, hemos visto que esa condición, hermanos, queda dañada cuando nosotros caemos en ese pecado. Tercero, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para ir mejorando eso? Lo primero que vemos, hermanos, en el versículo 10, el versículo que leímos de Colosenses 3:10, dice Colosenses 3:10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo primero que vemos en este versículo 10, hermanos, que como nuevo hombre que somos por el bautismo, según el capítulo 2 y versículo 13 de esta misma carta, debemos de renovar, hermanos, nuestro conocimiento, ¿sí? Nuestro entendimiento. ¿Por qué razón nosotros debemos de renovar nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar? Porque muchos de nosotros, hermanos, vivimos engañados al igual que pasaba con los hermanos de Colosas, es decir, llenos de filosofías huecas, llenos de falsos conocimientos científicos contrarios a la verdad. Nuestras mentes, hermanos, que cuando éramos niños era como un disco en blanco, fue grabándose todas las enseñanzas que el mundo nos da, hermanos. Entonces es por esa razón que nosotros debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Ya no debemos de pensar como pensábamos antes de ser bautizados, sino qué razón tendría. Y esto pasa, hermanos, básicamente desde que estamos niños. Lo dice 1 de Pedro 1:18, cuando dice, sabiendo que fuiste rescatados
de vuestra manera de vivir, dice, la cual recibisteis de vuestros padres, ¿verdad? Entonces, los que no tuvimos padres cristianos, lo que nos enseñaban era eso, lo que el mundo enseña, tradiciones y cosas contrarias a lo que verdaderamente quiere Dios. Es por eso que nosotros como cristianos ahora debemos de renovar, debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Y a veces, hermanos, aún nosotros como padres cristianos enseñamos a veces cosas a nuestros hijos que verdaderamente son contrarios a lo que Dios enseña. Entonces, aún nosotros siendo nosotros padres cristianos, andamos por ahí enseñando cosas que no debemos enseñar a nuestros hijos. Aún todavía sabemos que estos días están llenos de tradiciones. Aún todavía andamos con el Halloween, con el Día de Muertos, con la Navidad. Y nosotros como padres a veces enseñamos esas cosas a nosotros, aún siendo padres cristianos. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros lo primero que tenemos que hacer es renovar o cambiar nuestra mente. No podemos seguir adorando a Dios de la manera que pensábamos anteriormente. Y esto, hermanos, es lo que trata, de hecho, el capítulo 2, es decir, el capítulo anterior a este capítulo 3, donde estamos nosotros sacando el texto del versículo 10, dice que ese problema lo tenían los colosenses. Por ejemplo, vean el versículo 8 del capítulo 2. Dice, mirad, dice Pablo a los colosenses, mirad, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, este problema, hermanos, les acontecía a los hermanos de aquel tiempo y todavía hasta el día de hoy nos acontece a nosotros. Por eso, esa es la razón, hermanos, que nosotros debemos de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra manera de vivir, porque de nada sirve, hermanos, haber sido hechos nuevos por medio del bautismo y seguir haciendo lo mismo con esta mente carnal que nosotros tenemos, hermanos. No podemos agradar a Dios, por consiguiente estamos lejos de esa imagen y semejanza de nuestro Dios. Y la clave, hermanos, para lograr esto la da el versículo 9 del capítulo 2. Leímos el capítulo 8, versículo 8, perdón. Ahora el versículo 9 dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo Jesús, habita corporalmente, dice, toda la plenitud de la deidad. Versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Para lograr esto, lo que dice el versículo 10, nosotros debemos de entender, hermanos, que no necesitamos recurrir a filosofías humanas, que no necesitamos recurrir a tradiciones humanas, sino lo que está diciendo Pablo, que nosotros como cristianos, todo lo que necesitamos lo vamos a encontrar en Cristo Jesús. Por eso está diciendo, hermanos, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Y vosotros o nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Esto es, hermanos, que Cristo es completamente igual a Dios. Es lo que está queriendo decir Pablo, que en su cuerpo está lleno de la deidad, está lleno de la divinidad. Y por esta razón, nosotros no nos falta nada estando en Cristo Jesús, porque Él es el que gobierna, el que manda sobre todo. Entiéndase, no solamente sobre la iglesia, sino cuando está diciendo Pablo que Él manda y gobierna sobre todo, está hablando de todo, del mundo y de todo, hermanos. La palabra que vemos aquí, que es completos, da un significado de estar repletos, hermanos, de estar atiborrados, de estar atestados, es decir, con todo el conocimiento que necesitamos en nuestra vida cristiana, hermanos. Y este conocimiento también está en nuestras manos. La gran diferencia, hermanos, que la Biblia contra las falsedades de internet, hermanos, ¿sí? La Biblia es lo que nosotros necesitamos para renovar nuestra mente. La palabra de Dios es la que cambia nuestra mente. Hoy en día, hermanos, por medio del internet encontramos un montón de cosas. También tenemos en nuestras manos un montón de información que en un momento podemos ver cualquier cosa que nosotros ocupemos, la tenemos en nuestras manos, pero dentro de esta herramienta también hay muchas filosofías que verdaderamente van en contra de la palabra de Dios. Ahí encontramos inclusive
pseudo predicadores que hablan de cuestiones, entre otras cosas, doctrinas que supuestamente la Biblia enseña y a veces son contrarias a lo que Cristo nos enseña, hermanos. Entonces, y a veces todo eso, hermanos, nos hace dudar en nuestra mente, aún siendo cristianos, nos hace dudar en cuestiones acerca del bautismo, acerca del Espíritu Santo, como ya hablaba el hermano, acerca de los milagros, acerca de muchas cosas. ¿Por qué? Porque realmente recurrimos a otras cosas antes que recurrir a la palabra de nuestro Dios. Romanos 8:29, hermanos, el apóstol Pablo, en la carta de Pablo a los romanos, en el capítulo 8 y versículo 29 dice, hablando de Cristo, dice, porque a los que antes conoció, también predestinó. Y luego dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. En esta misma carta, Pablo nos dice que para renovar nuestro entendimiento debemos estudiar la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis, nuevamente dice, no os conforméis a este siglo, es decir, no tomen la forma de este mundo, no hagan lo que el mundo dice, sino que transformaos, y luego dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Qué tenemos para renovar nuestra mente, hermano? ¿Qué tenemos que hacer para renovar nuestro entendimiento? Estudiar la palabra de Dios. Y si queremos, hermanos, traer esa imagen, reconstruir esa imagen, nosotros debemos de empaparnos de la palabra de nuestro Dios. Y el mismo Pablo, hermanos, cuando escribe a los Efesios, nos dice que también en la iglesia reunida encontramos el alimento espiritual, así como la comunión con los hermanos y la comunión espiritual con Cristo, que vemos cada primer día de la semana para llegar a ser como Él. Es decir, como dice en Hechos 2:47, que Cristo nos puso en su iglesia, hermanos, cuando aquel texto que dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dicen que Cristo nos pone en su iglesia para ir renovando ese entendimiento. Efesios capítulo 4, versículos 12 al 13, hablando, cuando empieza a hablar de la unidad del Espíritu, de un cuerpo, una fe, lo que veíamos en la clase, y después empieza a decir el apóstol Pablo que el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, y luego el versículo 12 y 13 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego note lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso es la iglesia, hermanos. Y lo que vimos en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo. Entonces, estar en la iglesia, hermanos, lo que Dios hizo, todo eso pensado desde antes de la fundación del mundo, es para que usted y yo, hermanos, crezcamos, para que usted y yo renovemos nuestro entendimiento. Para eso es la iglesia también, para eso las reuniones de la iglesia, pues en lo que se habla aquí, hermanos, es la palabra de Dios. Y es algo, hermanos, que debemos nosotros de tomar mucho en cuenta en nuestra vida diaria, hermanos, porque realmente, si queremos agradar a Dios, necesitamos reunirnos en la iglesia, porque es aquí donde vamos a encontrar la edificación, es aquí donde vamos a encontrar la palabra de Dios, es aquí donde vamos a agarrar la comunión con nuestros hermanos, y es aquí donde vamos a conocer a nuestros hermanos. Pero si nosotros no nos reunimos, hermanos, si solamente venimos el domingo por la mañana, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a esto? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a este mandamiento de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento para ir creciendo, hermanos, conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Debemos de preguntarnos, hermanos. Dios sabe que muchos de ustedes trabajan, Dios sabe que muchos de ustedes están en la escuela, pero ¿qué de los días que pueden venir, hermanos, si no vienen? Eso es negligencia, eso es negligencia espiritual, y es algo que debemos de ver. Eso es ser fluctuante, hermanos, eso es no estar firme en cuanto a las promesas de Dios. Entonces, hermanos, debemos de preguntarnos eso.
Debemos de preguntarnos eso cada día. Pero si no leemos, si no nos reunimos, es difícil. El mismo Colosenses 3:16, más adelante, el pasaje que estamos viendo, el mismo Pablo dice que la palabra de Cristo more en vuestros corazones. ¿Sí? Ese es el mandamiento que nosotros debemos de tener como cristianos. Recuerde lo que acabamos de leer, versículo 8 del capítulo 2, en Cristo encontramos todo lo que necesitamos. ¿Sí? No tenemos que andar buscando falsas filosofías por otros lados, sino que en Cristo la iglesia encuentra plenitud. Entonces, hermanos, la primera cosa que nosotros debemos de ver para renovar nuestro entendimiento es estudiar la palabra de Dios, y para reconstruir esa imagen de Dios en nosotros, la imagen que Dios quiere que tengamos de Cristo, que seamos como Cristo, debemos de estudiar la palabra de Dios. Esa es la primera cosa que vemos. Segunda cosa, hermanos, que tenemos que hacer para ser semejantes a Dios, para ser semejantes a Cristo, es hacer morir en nosotros lo terrenal, es apartarnos del pecado. Versículo 12 de este capítulo 3 de Colosenses dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, hermanos. ¿Sí? Aquí la palabra para santos es hagios, que básicamente quiere decir que es sin culpa. ¿Sí? Ser santo es ser sin culpa, es ser puro, es ser consagrado, y noten, es ser apartado del mal. Si queremos, hermanos, traer esa imagen espiritual de Dios, de Cristo, nosotros debemos de ser apartados del mal. Y cuando se me vino a la mente esta frase, apartado del mal, inmediatamente se me vino a la mente este hombre del Antiguo Testamento llamado Job, que Dios 3 veces en este libro de Job, hermanos, se refiere a él con esta frase: apartado del mal. En el capítulo 1 de Job dice, hablando de este hombre, que era un hombre muy rico, hermanos, tenía mucha riqueza, tenía muchos siervos, tenía mucho ganado, era un hombre inmensamente rico, y que aún así él era un hombre santo, apartado de Dios y recto, dice. Y muchos podríamos pensar que tal vez estando en la abundancia es más fácil adorar a Dios, servirle a Dios, al no tener ningún problema que nos aqueje en nuestra vida. Pero realmente, hermanos, y de hecho esto fue lo que Satanás le dijo, a Dios. Dice: ¿acaso teme Job a Dios, que lo ha rodeado de toda esa riqueza? Y es cuando le vienen todas esas calamidades a Job. Pero antes de eso, dice por ahí que Job, hermanos, cuando sus hijos hacían fiestas, él los mandaba llamar. Dice que Job llamaba a sus hijos y celebraba una ceremonia para pedirle a Dios que les perdonara cualquier pecado que pudieran haber cometido. Se levantaba muy temprano, dice, y les presentaba a Dios una ofrenda por cada uno de sus hijos. Job hacía esto pensando que tal vez sus hijos habían ofendido a Dios o pecado contra él. Para Job esto era costumbre, y luego dice la versión de lenguaje sencillo, dice que todos los días, es decir, cada día Job hacía esto. ¿Qué pasa, hermanos? Viene la calamidad sobre él, mueren sus hijos, pierden todas sus posesiones, y aún Dios, hermanos, aún Job se mantenía recto. Dice por ahí, si usted sigue el pasaje, por ahí del capítulo 2, dice que cuando a Job le pasó todo esto, Dios todavía veía en él rectitud y todavía veía en él apartado del mal. Es decir, cuando le vinieron los problemas que él tenía, hermanos, él no se apartó de Dios, él no se alejó de Dios, y a eso Dios le llama integridad, ¿verdad? Ser íntegro, ser de una sola pieza, podríamos decir, no ser fluctuantes como a veces muchos de nosotros hacemos. Debemos de tomar este ejemplo, hermanos, de Job, que era un hombre recto y apartado del mal. Si somos apartados del mal, estamos cerca de Dios. Si nos apartamos de Dios, estamos cerca del mal. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Y otra de las cosas, hermanos, que dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 3 y versículos 4, para remediar esto, vuélvase al libro de los Colosenses, dice capítulo 3, versículo 1 al 4, dice: si pues
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué será, hermanos, buscar las cosas de arriba? ¿Qué será poner la mirada en las cosas de arriba? Buscar las cosas de arriba, hermanos, es pensar en las cosas del cielo, donde está Cristo, ¿sí? Es decir, donde está Cristo sentado, pensar básicamente en la vida eterna. En la vida eterna que Cristo nos dará en aquel día, seremos manifestados con Él en gloria. Eso es lo que quiere decir, hermanos, poner la vista en las cosas de arriba. No afanarse a este mundo, hermanos, a lo que ofrece, porque realmente todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Juan en su primera carta lo dice, el mundo pasa y con él sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios, dice, este permanece para siempre. El Señor, hermanos, en Mateo 19:29 dice, hablando a sus discípulos, dice, y cualquiera que haya dejado casas, padre, madre, por mí, dice, recibirá 100 veces más. Hablando esto que está diciendo Pablo, de poner la vista en las cosas de arriba. Juan 6:27, el mismo Señor Jesucristo nos dice, trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quiere apartarse del mal, hermanos? Hagan lo que Job, acérquese a Dios, y acérquese a Dios todos los días, como Job hacía, todos los días. Estar pegados a las cosas de Dios, hermanos, eso nos va a apartar de las cosas malas. Y lo contrario, apartarse de Dios, si usted se va a pegar a las cosas del mundo. Entonces, hermanos, vistámonos como escogidos de Dios, como dice este capítulo 3 de versículo 12 de Colosenses. Seamos santos, seamos amados, seamos llenos de misericordia, benignidad, buscando las cosas de arriba, es decir, la vida espiritual. Segunda cosa, hermanos, primero vimos que debemos de renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra forma de pensar, porque la forma de pensar que traíamos es la forma del mundo. Segundo lugar, apartarse del mal, hermanos. Y tercera cosa que necesitamos ver para nosotros renovar esa imagen pura y santa es que nosotros debemos de ser más espirituales, hermanos. Nosotros debemos de ser más espirituales. Cristo en Juan 4:24, hablando de Dios, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice, es necesario que adoren. ¿Sí? Entonces necesitamos ser más espirituales. Para formar esa imagen que hemos perdido de Dios es necesario que seamos más espirituales, por lo que Cristo acaba de decir. Y para lograr esto, hermanos, necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos la guía del Espíritu Santo, no la guía del mundo. Romanos 8:1. Pablo, hermanos, cuando escribe los Romanos 8:1, en el capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego note, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, guiados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto? Versículo 6, bríquese al versículo 6, al 14, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Eso es lo que le da el Espíritu Santo en su vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí? Lo que decía Cristo en Juan 4:24. ¿Sí? Dios es espíritu, y los que adoran, en pocas palabras, deben de ser espirituales. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11, y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, dice, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, ¿sí? Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mediante la guía del Espíritu Santo es que hacemos morir las obras de la carne. ¿Quieres saber cuáles son las obras de la carne? Vea Gálatas 5:20 por ahí. Ahí los va a encontrar todas las obras de la carne. Y todavía hacemos esas cosas que dice Gálatas 5:20, creo que es que todavía andamos viviendo según la carne, hermanos, y no somos guiados según el Espíritu Santo. Y la importancia, hermanos, del versículo 11 que leímos, lo voy a leer otra vez. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La importancia, hermanos, de tener en nosotros, de ser guiados por el Espíritu Santo que Dios nos dio, es esto, hermanos, que en aquel día, cuando Cristo venga, si nosotros no tenemos la guía del Espíritu Santo, no tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, hermanos, dice que no nos va a resucitar, porque Él es lo que está diciendo el versículo 11, que ese Espíritu Santo que vivificó a Cristo, también a nosotros nos va a vivificar en aquel día postrero. Esta es la importancia de que el Espíritu de Cristo realmente esté morando en nosotros, que realmente nosotros seamos espirituales. Versículos 26 y 27 de esta misma carta también dice que el Espíritu Santo, hermanos, nos ayuda. Versículos 26 y 27 dice del capítulo 8, hablando del Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Dice que en nuestras debilidades, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Eso es lo que hace, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros. Y lo que les decía, hermanos, ahí en Colosenses 3, 16 y 17, dice Pablo que la palabra de Cristo debe morar en nosotros. La guía del Espíritu Santo, hermanos, la tenemos en nuestras manos. ¿Quiere usted saber cómo debemos de conocernos? ¿Quiere usted saber cómo ser un buen hijo? ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Cómo ser una buena madre? ¿Cómo ser un buen empleado? ¿Cómo ser un buen patrón? Aquí, en la palabra de Dios, lo va a encontrar, hermanos. Eso es ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y cómo sabemos que realmente estamos por buen camino? Bueno, Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, si en nosotros, hermanos, hay amor, si en nosotros verdaderamente hay gozo, si en nosotros, hermanos, como cristianos hay paz, si en nosotros hay paciencia, si nosotros somos buenos, si nosotros tenemos fe, hermanos, si nosotros tenemos mansedumbre y templanza, estamos por buen camino. Realmente estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Realmente estamos dando el fruto que el Espíritu Santo nos da. Si no es así, hermano, si todavía entre nosotros hay pleitos, hay enemistades, hay celos, iras, contiendas, disensiones y todos esos tipos de cosas, hermanos, algo está pasando. Estamos alejados de Dios. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Realmente estamos siendo guiados por el mundo, estamos siendo guiados por el maligno. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser más espirituales cada día que pasa. Y esto se logra siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo guiados por su palabra, hermanos. 3 cosas hemos visto, muy sencillas, para reconstruir, hermanos, en nosotros esa imagen que hemos perdido por causa del pecado.
Primeramente tenemos que cambiar nuestro entendimiento, tenemos que renovar nuestra forma de pensar, tenemos que apartarnos del mal y tenemos que ser más espirituales, hermanos. ¿Sí? Esa era la condición que teníamos en un principio, hermanos. Esa es la condición que perdimos cuando el pecado vino a nosotros. Cristo, hermanos, es el medio que Dios nos puso para poder lograr la imagen. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir sus pisadas, ser como Él. Es lo que Pablo está diciendo ahí en el capítulo 8 de 8.1 cuando escribe a los romanos, que nosotros debemos de reconstruir esa imagen hasta llegar a ser como Cristo. Pablo lo dice cuando escribe a los Efesios también, que Dios hizo todo esto que se llama iglesia, hermanos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos edifiquemos y para que nosotros podamos lograr esto en nuestras vidas. Les invito, hermanos, a que tomemos en cuenta esto, porque esto es importante, es vital para nuestra salvación, es vital para alcanzar la vida eterna, según lo que vimos en el capítulo 8, versículo 11, que si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, es Él el que nos va a vivificar en aquel día postrero, hermanos. Les invito, hermanos, a seguir adelante, hermanos. Les invito a esforzarse más en la gracia, en la gracia que es en Cristo Jesús, hermanos. Lo que usted está haciendo, hermanos, va a ser tesoros en el cielo, hermanos. Es algo que va a ser puesto en su cuenta allá en el cielo, hermanos. Y esto, Dios, como dice en la primera carta de Pedro, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos realmente procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos. La idea es que toda la iglesia, hermanos, toda la iglesia aquí en San Bernabé esté junta en el cielo. ¿Sí? Entonces, pensemos en esto, hermanos, pensemos mucho en las prioridades que nosotros tenemos en nuestras vidas y realmente pongamos una balanza si realmente estamos creyendo lo que la Biblia nos dice, si realmente creemos que hay una vida eterna, si realmente creemos que Dios nos va a poner en el paraíso en aquel día, si somos fieles, hermanos. Que el Señor les bendiga. En vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. oh, que en el Calvario sucumbió.